buenas tardes, querida afiliación de APSE. Es un día especial, sin duda, es un programa especial. Hoy agradecerles su presencia y también compartirlo. Hoy vamos a hablar sobre derechos laborales de las mujeres trabajadoras de la educación y por supuesto estamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y abordamos este tema precisamente porque buscamos que cada una de nosotras en este proceso de información y capacitación nos empoderemos en nuestras luchas, nos apoyemos como grupo y nos fortalezcamos. Y bueno, para hacer esto, en este programa tenemos la gran dicha de compartir con compañeras que tienen años de luchar por los derechos de las mujeres. Vamos a presentar a nuestra compañera, la licenciada Cristina Acosta Páez, quien es abogada del Departamento Legal de APSE. Buenas tardes, Cristina, gracias por estar con nosotros. Y también tenemos la presencia de nuestra compañera Marianela Luna Morales, abogada también del Departamento Legal de APSE. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar acá. Y contamos con la presencia de nuestra compañera, la licenciada Tatiana Ulloa Valverde, también quien trabaja con nosotros como técnica de nuestro departamento laboral y es profesora de español y también psicóloga y está con nosotros para hablar y para desarrollar este programa que tiene como objetivo principal darle a usted las herramientas y los recursos a partir de nuestras realidades. Es un conversatorio que tenemos y que vamos a llevar a ustedes y vamos a iniciar con esta primera pregunta que tiene que ver sobre uno de los temas que las mujeres enfrentamos cotidianamente, pero que no es un tema exclusivo de las mujeres y es el tema del acoso laboral. Quizá vamos a entrar por ahí. ¿Qué es el acoso laboral? ¿Cuáles son los casos frecuentes que nosotros recibimos? ¿Qué abordaje le da APSE? A ver. Bueno, el acoso laboral, la verdad es que sí es una pregunta que es muy frecuente para nosotros en el departamento y que sufren muchas personas en el país. ¿Qué es el acoso laboral? Bueno, se puede dar tanto por parte del jefe inmediato de los funcionarios o también se da a veces por compañeros. ¿Qué hacen? La persona la minimiza, le grita, le da un trato irrespetuoso o inadecuado, le quita funciones, las aíslan, a veces se les dice a compañeros que dejen de hablarle o que si van a hablarle a cierta persona van a tener represalias por haberlo hecho. La persona se siente aislada, se siente criticada, se siente inhibida, se anula la personalidad, incluso en algunos casos cuando es muy grave. Entonces, también a la persona le cuesta reaccionar a estas situaciones porque las personas en general no estamos acostumbradas a la agresión, ¿verdad? Entonces, claro, la agresión normalmente inicia despacio. Siempre nos comentan que cuando llegaron al centro educativo o cuando recibieron a este nuevo funcionario o jefe, pues fue un buen ambiente laboral y todo estaba tranquilo. De repente empezaron a haber algunas alertas, ¿verdad?, que se dan, se empiezan a dar grupos, se empiezan a separar personas y ahí es a donde se empieza a agravar la situación. ¿Cómo nos afecta esto, Tati? ¿Cómo nos afecta emocionalmente? ¿Cómo podemos observar conductas a nivel laboral? Sí, bueno, actualmente una de las causas que más, las razones que más están relacionadas con el acoso laboral es la ansiedad y las crisis de pánico y angustia. Se están dando mucho en los centros educativos que una persona empieza a sentir una sensación de que se va a morir o de que quiere salir corriendo. Entonces muchas veces los mismos compañeros no saben qué hacer, ¿verdad? Y esta persona está siendo afectada por la ansiedad y la angustia que le está ocasionando una situación como lo es el acoso. Y también pasa mucho que la persona se empieza a aislar o a veces hasta como una respuesta emocional a no responder de forma asertiva en el trabajo, a enfermarse, a somatizar en el cuerpo todas las preocupaciones y la ansiedad que le está ocasionando la situación de trabajo. Claro, ajá. la salud mental se ve afectada sí. totalmente, el estrés.
Y estos son casos que nosotros recibimos aquí con muchísima frecuencia y como nos decías, Cristina, eso es generalizado y a veces hasta llega a normalizarse y tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué pasa si nosotros recibimos acá a una compañera que evidentemente por lo que nos describe es un caso típico de acoso laboral? ¿Cómo podemos empoderarla? ¿Cómo podemos abordar nosotros ese caso? Bueno, lo que decimos a las personas siempre es que lo primero que necesitamos es justamente lo que vos decís ahorita, digamos, que se empodere la persona y empezar a crear alguna, por decirlo así, resistencia, alguna respuesta a esta agresión que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, no es fácil, digamos, enfrentar a un compañero o menos enfrentar al jefe inmediato, pero sí empezar a hacer las cosas por escrito, ¿verdad? Porque si tenemos casos, es cuando ya yo empiezo a exponer la situación por escrito, el supervisor empieza a darse cuenta, el director regional, y está la latente posibilidad de que esa persona incluso llegue a enfrentar un proceso disciplinario. En algunos casos la situación baja, ¿verdad? Ya se normaliza o incluso se dan cambios, ¿verdad? Pero en la mayoría no se da, en la mayoría pues se mantiene la situación, a veces mejora o a veces empeora. Pero si ocupamos esa reacción para poder nosotros tener esa prueba de todo lo que está sucediendo, porque la persona incluso le cuesta verbalizar lo que le pasa, entonces nos cuenta, mira, es que me gritan. Ok, bueno, está bien, te gritan, pero ¿qué es lo que te grita? ¿Qué te grita el director? ¿Te lo hace todos los días o es de vez en cuando? ¿Es en general en un consejo de profesores o es a usted? Entonces la persona le cuesta incluso expresar esas situaciones de violencia que vive, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, si llevamos una bitácora, si lo escribimos, si mandamos correos electrónicos manifestando nuestra inconformidad, nuestro sentir, la situación, quién estaba presente, cómo, cuándo y dónde se dieron las situaciones, podemos empezar a conformar esa prueba que es necesaria eventualmente para un proceso disciplinario. Porque incluso a veces llegan aquí con situaciones que están iniciando, entonces ya la persona que vive con ansiedad o con esta situación de preocupación, ya lo siente encima como el proceso de acoso laboral, aunque sea algo que sea totalmente incipiente, ¿verdad? Porque si ocupamos que se mantenga en el tiempo para poder ya hablar de un acoso laboral. Entonces uno le puede decir a la persona, vea, yo no le podría asegurar que esto no vaya encaminado a ser un futuro acoso laboral. Hoy pareciera que es una conducta inadecuada, que no debe ser, que es inaceptable y que usted no puede permitir que esto siga pasando, pero entonces es importante que igual lo dejemos por escrito, que igual usted mande la inconformidad por correo electrónico, presentemos el escrito. Y es que a veces, Cristina, la afectación emocional es tan grande que la toma de decisiones de hacer una denuncia es muy complicada. Y entonces me parece que es una recomendación inmediata que venga, que busque nuestro departamento legal. Para eso hay un montón de gente acá que es su red de apoyo, porque el sindicato es eso, es la respuesta a darle la mano a nuestra gente, a nuestra afiliación, con gente con muchísima experiencia, compañeros y compañeras. Sí, porque bueno, de eso que dice Cris, incluso bueno, antes de que la persona vaya a hacer la denuncia, ya empieza esa ansiedad y esa preocupación de cómo me va a ver el jefe, de cómo me van a ver los compañeros en el trabajo. Ni siquiera está haciendo la denuncia y ya está con toda la preocupación de lo que se va a venir. Claro. Entonces ahí sí es importante como que se asesoren bien para que se puedan empoderar de lo que conlleva un proceso legal, ¿verdad? Por una denuncia. Y la situación empeora cuando pasamos al caso del acoso sexual. Y tal vez nos pueden explicar un poco cuál es esa diferencia. Bueno, el acoso sexual, pues ya tenemos situaciones, como lo dice propiamente el nombre, que van más sexualizadas, ¿verdad? Donde podrían haber miradas inadecuadas, donde podrían haber tocamientos, donde podrían haber expresiones que van más encaminados a las características de la persona, a decir si es bonita o si no es bonita, ¿verdad? También se dan esos casos. Algunos hay en donde incluso pues hasta tocamientos más graves, ¿verdad? Donde estamos hablando de que se da un aislamiento de la persona, porque el abuso sexual o el acoso sexual siempre se da en la clandestinidad.
¿verdad? Donde nadie se dé cuenta, entonces paso por la espalda y le digo, qué bonita que estás hoy, o esa blusa te queda súper ajustada y bonita, ¿verdad? O sea, ya se dan algunas formas de hablar, algunas miradas y algunos gestos que son inadecuados. Entonces también las personas vienen aquí, a veces esto es un poco tal vez más normalizado y aceptado, entonces incluso a veces les cuesta más reconocerlo, pero entonces ya se reconoce cuando la falta pues ya pasa, a veces ya me puso la mano en la pierna o ya me tocó una parte del cuerpo íntima, ¿verdad? Entonces pues ya definitivamente eso es algo que la persona reconoce que está mal. Entonces donde ya tenemos que pues presentar el proceso, porque sí es totalmente diferente una dinámica de la otra, ¿verdad? En el acoso laboral pues ocupa un proceso para nosotros poder saber que si estamos frente a un acoso laboral, vamos a ocupar esa dinámica de las pruebas, vamos a ocupar los testigos, ubicar cuándo, cómo y dónde, y en el acoso sexual tenemos principios que son diferentes, ¿verdad? Tenemos el principio pro víctima, entonces la persona puede llegar libremente a poner la denuncia, a exponer su situación, no es que se tenga totalmente como cierto, ¿verdad? Solo con el decir de la persona, pero a partir de ahí se va a iniciar un procedimiento en el que el presunto acosador va a tener que defenderse, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias, y en realidad pues ese es un tema que también nos lleva a decirle a nuestras mujeres que tenemos que vivir ese proceso de empoderamiento, y aquí es donde nosotras las mujeres cumplimos ese rol muy importante que surge desde nuestras estructuras de base, que nuestras estructuras de base y nuestras mujeres sean los apoyos de nuestras compañeras que están viviendo estos procesos, no solamente en el apoyo moral, ¿verdad?, que le podemos ofrecer, emocional también, sino también diciéndole, bueno, aquí en el sindicato tenemos procesos y la podemos ayudar, la podemos empoderar, la podemos capacitar para que usted, porque Nela, como hablábamos ahora temprano, cada caso es particular. Entonces, definitivamente necesitamos acercarnos a este sindicato, a nuestro departamento legal, para poder buscar las salidas que necesitemos en cada uno. En estos casos muchas veces normalizamos ciertas actuaciones de compañeros o compañeras inclusive, por el acoso, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, si ya se empiezan a sentir incómodas o si ya esa situación la sienten más tensa o cualquier cosa, pueden hacer la consulta, simplemente una consulta aquí al departamento legal, me está pasando tal situación, ¿qué puedo hacer? Y nosotros con mucho gusto y le vamos a decir qué pueden hacer, ¿verdad? En este caso, y si es algo que se puede tomar como un acoso. Y estamos aquí en este programa de asesoría a su alcance hablando del tema de los derechos de las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y otro de los temas que tenemos acá en la lista de temas por tratar tiene que ver con el tema de licencias, que la semana pasada estuvimos trabajando con nuestra compañera Débora también en la parte propiamente legal, pero que hoy vamos a hablar sobre las licencias de lactancia y maternidad en la práctica. Bueno, ¿cuáles son las situaciones que enfrentamos en el tema de lactancia y en el tema de licencias de maternidad? Entonces, con los temas de lactancia, ¿verdad? Siempre pienso que es un tema que hablar, bueno, como lo decían ahorita, ya se habló un poco la vez pasada, ¿verdad? Entonces tenemos la lactancia y la extracción, que son dos momentos diferentes, que la mujer va a tener derecho dentro de su jornada laboral de tener. En la normalidad de los casos, la verdad es que podemos decir que son derechos ya reconocidos y que son respetados en los centros educativos. Pero sí tenemos excepciones donde tenemos directores que constantemente están pidiendo un dictamen médico para comprobar que todavía tiene derecho a la lactancia, o que, por ejemplo, asimilan que si la mujer tuvo extracción de leche, ya no va a tener la licencia de la lactancia. Quizá esto es importante de aclarar, Cristina. No tiene nada que ver la extracción con el periodo de lactancia. Pues sí tiene que ver. Bueno, pero sí tiene que ver, pero no está incluido. Exacto. Perdón por mi pregunta. Sí, no está incluido dentro del mismo tiempo, y eso es importante que nuestras compañeras lo sepan, ¿verdad? Entonces, pues cada persona, cada mujer va a tener este derecho a la lactancia, ¿verdad? Y va a tener derecho también a la extracción, que está la Defensoría de los Habitantes, es sobre todo la que nos habla de esto, y el Ministerio de Trabajo sobre la extracción
que es una necesidad orgánica que va a tener la mujer. Entonces se habla, dependiendo de cada caso, entre 2 veces 15 minutos durante la jornada laboral, cada vez que la persona lo necesite. Y Nela nos comentaba algo. En este tema de extracción de lactancia también es importante, ¿verdad?, que el artículo 100 del Código de Trabajo, ¿verdad?, establece que toda persona empleada tiene el periodo de lactancia y el derecho a extraerse. Hay un decreto del Ministerio de Trabajo, ¿verdad?, que hace ver de lo de las salas de lactancia. Entonces, es un derecho tener una sala de lactancia dentro de una institución. Esto porque hay mujeres que realmente tienen la necesidad de extraerse la leche dentro de su jornada, no solamente en el tiempo de los periodos de lactancia, ¿verdad? La licencia que es lo de los 15 minutos, ya sea cada 3 horas, media hora, al inicio de la jornada o media hora al finalizar la jornada, o el tiempo de la hora concreta, ¿verdad?, total al inicio de una jornada o al finalizar la jornada, sino que también necesita extraerlo dentro de la jornada. Entonces esas salas de lactancia, ¿verdad?, por un decreto tiene condiciones, ¿verdad? Entonces una de las condiciones que debe contar es un espacio mínimo de 6 metros cuadrados, contar con buena iluminación y ventilación, además disponer de lavamanos, jabón dispensador, mesa, silla y refrigeradora de al menos 38 litros de capacidad para uso exclusivo de la conservación de la leche materna. Entonces estas salas, si las requieren cualquier madre, ¿verdad?, es un derecho que se tiene, es un decreto que está estipulado y pueden hacer uso de ellas. Y como nos decía Débora la semana pasada, aunque haya una mujer que la requiera, ¿verdad?, necesitamos tener esa sala de lactancia, y en el proceso de empoderamiento en la que tenemos que decirle a nuestras mujeres que aunque se ha normalizado que una sala de lactancia no es necesaria, ¿verdad?, o simplemente se dice que no hay recursos hasta que se obligue a que el recurso exista para el cumplimiento de esa sala, pues tenemos también la posibilidad acá de asesorar en la solicitud. Quiero hacer énfasis aquí en decir que, si bien es cierto, tal vez yo como mujer no estoy necesitando una sala de lactancia, la lucha desde el sindicato es una lucha colectiva. Entonces yo, como presidenta de base, como miembro de una directiva, yo necesito hacer esa búsqueda de cómo solventar esa necesidad de mis compañeras, que es un derecho. Entonces, por eso nosotros tenemos que empoderar a nuestras mujeres, porque tenemos que buscar la salida para estos. Y unirnos, porque el hecho de que yo, Tatiana, no requiera la sala de lactancia, no quiere decir que no me van a importar el resto de compañeras que sí la requieran, y no solo en ese tema, me parece que en todos, ¿verdad? Porque mis necesidades no son las mismas que las del resto de compañeras, pero sí se requiere de ese apoyo para hacer valer los derechos. Y este sentimiento de sororidad y de empatía del que hoy hablamos, también es parte de esta formación sindical que nosotras vivimos, y esa sensibilización hacia esos problemas y hasta la lucha del colectivo. Entonces, por supuesto, un derecho igual, claro, ¿verdad?, que la lactancia también, aparte que es un derecho de la mujer, ¿verdad?, extraer y todo, es un derecho fundamental del niño. claro, Tener su derecho a lactancia, o sea, es fundamental para la vida de ellos. Entonces, igual, las licencias de lactancia y todo no tienen, como decía Cris, o sea, es simplemente estipulado por el médico que el niño todavía tiene y necesita la leche materna para seguir su crecimiento. No hay un tope de años o de meses del niño, sino que es hasta cuando él lo necesite, cuando el médico lo indique que todavía tiene el niño que seguir alimentándose por leche materna, ahí todavía tiene el derecho la madre de su tiempo de lactancia. Y aunque hay un tema de conciencia, como nos decía Cristina, que efectivamente hay un respeto generalmente a estas licencias, también podemos encontrar casos diferentes y tenemos que darles el apoyo a nuestras compañeras. Bueno, pasando al siguiente tema, porque este tema de los derechos de las mujeres tiene muchas aristas, pasamos al tema de las reubicaciones y las readecuaciones. Y es que muchas de nuestras compañeras mayoritariamente están requiriendo reubicaciones o readecuaciones, y hoy queremos hablar sobre este tema, Tati. Sí, tenemos muchas funcionarias que requieren reubicaciones por salud o readecuaciones en el caso de las funcionarias conserjes. Como les estaba comentando yo antes, ¿verdad?
las compañeras, o más bien el personal que trabaja, por ejemplo, en conserjería, que mayormente son mujeres, muchas requieren readecuaciones por salud, terminan ya con tantos años de ejercer la función, terminan con desgastes, con valoraciones de médicos ortopedistas porque ya no pueden realizar las funciones. Entonces es importante que sepan que hay un derecho que establece el artículo 254 del Código de Trabajo que se mantiene vigente, y es que se pueden reubicar o readecuar por salud. Nosotros en el departamento laboral atendemos muchísimos casos que tienen que ver con reubicaciones y readecuaciones. Vamos a ver, las compañeras conserjes, como les acabo de decir, si tienen muchos problemas físicos, ¿verdad? Que con los años se van agravando. Entonces, si el médico considera que determinada conserje ya no puede limpiar, con un dictamen médico podemos hacer la solicitud al MEP. También tenemos a las personas que trabajan en el área de comedores, que mayormente son mujeres también y terminan muy afectadas por estar levantando ollas tan pesadas, sacando basura o recipientes pesados. Y también hay en los comedores actualmente ya personas que incluso superan los 60 años. En estos días atendí una funcionaria que tiene más de 60 años, ya le falta poquito para pensionarse, y se cayó en el comedor, ¿verdad? Porque ya no se aguanta las ollas, tiene un problema en los brazos. Entonces ya estamos viendo cómo le buscamos la reubicación a esta señora, ¿verdad? Porque si hay es un trabajo bastante pesado y que con los años tiene sus consecuencias, ¿verdad? Se requiere, como decías, un dictamen médico. Dictamen médico de la caja y de un médico especialista, ¿verdad? ¿Y qué tiene que decir ese dictamen? ¿Tiene algunas consideraciones? Sí, claro. Sí, el dictamen es muy puntual. Lo que nosotros le recomendamos a los afiliados que el médico se lo debe anotar, que es el diagnóstico. Tiene que indicar en qué especialidad fue tratado, que no sea una recomendación que supere los 3 meses, porque en el MEP se pide que sea una valoración reciente, y también tiene que indicar recomendaciones generales con respecto al padecimiento. No es necesario que el ortopedista diga que una funcionaria que se recomienda reubicarla. Si el médico hace recomendaciones generales, por ejemplo, que no puede realizar movimientos giratorios de tantos grados o que no puede alzar más de tantos kilos, ya con eso son insumos suficientes para que se pueda solicitar que se valore una reubicación o una readecuación. Y también yo creo que es algo que nos pasa mucho, que hay compañeros que traen dictámenes médicos de un médico general de Levice, y tenemos que referirlos nuevamente a un especialista, sí, ¿verdad? Nosotros lo que le decimos a la gente que trae dictamen de médico general es que converse con el médico, que le diga el padecimiento que está teniendo, para que ese médico general haga la referencia con el especialista que corresponde. Y es que aquí podemos hablar, digamos, en el caso de nuestras compañeras conserjes y trabajadoras de comedores escolares, y es que una de las situaciones es la múltiple jornada de cuidado que ellas enfrentan, no solamente en la institución, sino al regresar a la casa, el cuidado de los padres, el cuidado de los hijos, la limpieza de la casa, que históricamente ha sido asignada a las mujeres, algo en lo que tenemos que generar rebeldía y compartir, ¿verdad? Como hablábamos, esas responsabilidades con nuestras parejas, pero que históricamente ha sido asignada a la mujer, y muchas de nosotras seguimos asumiendo esas responsabilidades que desgastan definitivamente. Muchísimas gracias, Tati, por la información, y vamos quizá a abordar ya como cerrando el último tema, que también para nosotros es fundamental en el tema mujer, y tiene que ver con esto mismo de lo que estoy hablando, y tiene que ver con las licencias de cuidado, ¿verdad? ¿Cómo funcionan esas licencias de cuidado? ¿Cuáles existen? ¿Se dan igual para el título primero como para el título segundo? Y tal vez ahí, Tati, nos puedes ampliar un poco. Bueno, en la tercera convención colectiva, que continúa vigente, está el artículo 64, que establece para todos los funcionarios, indistintamente del puesto que desempeñen, el derecho a una licencia para cuidado de familiar de primer grado, que se puede otorgar hasta por 1 mes. Prorrogable, ¿verdad? Eso ya si
tenemos que explicarlo un poquito más, un mes más si la Junta Paritaria del MEP lo aprueba. Pero sí es importante que sepan que es un derecho que tienen todos los trabajadores del MEP, indistintamente del puesto, y es que en la realidad la mayoría de las personas que solicitan licencias de cuidado, volvemos a lo mismo, son las mujeres, porque históricamente en las mujeres ha recaído el cuidado de los padres adultos mayores o recae el cuidado de los hijos. Entonces nosotros sí tenemos un alto volumen de solicitudes de licencias de cuidado y les brindamos la asesoría que corresponda para cada caso. Este año tuve un caso de una funcionaria que requería una licencia de cuidado. Bueno, ella vive y trabaja en una zona fronteriza, está muy lejos de acá, y tiene a su hija internada en el hospital de niños, en el albergue. Le costó mucho todo el trámite con los jefes inmediatos, pero bueno, aquí en APSE la asesoramos. Entonces ella sí requería una licencia por el artículo 64, que es hasta por un mes, y acá en APSE logramos también que esa licencia se le pudiera agilizar, porque a veces pasa eso, que en el MEP demora mucho, y si yo necesito cuidar a mi papá adulto mayor o a mi hijo, no es dentro de 10 días hábiles, yo lo ocupo cuidar ya, porque está enfermo en este momento, ¿verdad? Y eso es lo que sí hemos logrado, como que en el MEP nos preste más atención, ¿verdad? Con la urgencia de estos casos. Entonces, bueno, con el de esta funcionaria se logró que le dieran la licencia de cuidado, porque imagínense que ella tenía que desplazarse hasta una zona fronteriza para poder justificar y todo. Bueno, fue un poco estresante, pero finalmente sí se logró. Muchísimas gracias, Tati, por este ejemplo, porque quizá acá, desde el Valle Central, no tenemos tan clara la situación de nuestros compañeros y muchas veces esas necesidades no son contempladas, y nosotros como sindicato desde nuestros departamentos estamos haciendo las luchas por estas compañeras en los casos que vamos conociendo en el día a día. Muchísimas gracias por compartir. Una pregunta más tiene que ver con una licencia más corta para el cuidado. Una licencia de una semana. Sí, eso va a depender de la clase de puesto que desempeñe la persona, porque si es docente está en el Estatuto de Servicio Civil, si es conserje nos vamos a referir al reglamento de cada uno. Entonces siempre que nos preguntan vamos a consultarles cuál es la clase de puesto en la que laboran y cómo se realiza la solicitud, porque ahora estas licencias que son hasta por una semana, que vamos a ver, lo que se le recomienda a la gente es que utilice esa licencia mientras sale el dictamen médico y puede optar por la de un mes. Entonces sí es importante que tengan claridad de cuáles licencias por las que pueden optar, ¿verdad? Esa licencia se solicita en la dirección regional que la persona a la que corresponda, ¿verdad? Si está descentralizada, o sea, si la regional hace todos los trámites, se pide ahí. Y si no, entonces es con oficinas centrales del MEP. Pero sí es importante eso, que primero revisemos, ¿verdad?, la normativa y que puedan optar por una semana y ya después podría, digamos, que pegarse con la licencia por el artículo 64, que es hasta por un mes. Muchísimas gracias, Tati. Y definitivamente, bueno, si estamos teniendo una situación como esta, si hemos visto este programa, si hemos podido compartirlo, podemos ayudar a nuestra gente, véngase, o llame, o comuníquese a través de nuestra plataforma electrónica por medio de un mensaje de texto y comuníquese con nuestro departamento laboral. Aquí lo vamos a asesorar, aquí tenemos la información. Es dificilísimo saber todo, por eso existimos, por eso estamos acá, para ayudar a nuestros compañeros y compañeras. Bueno, creo que era el último tema que abordábamos, pero no quiero pasar agenda a su alcance sin antes agradecerles el trabajo que ustedes hacen todos los días, esa mística y profesionalismo con la que ustedes atienden a nuestra afiliación, nos atienden, en realidad nos sentimos acompañadas en este proceso, y ese compromiso quiero agradecérselos hoy aquí públicamente, y nuestra afiliación sabe definitivamente que eso es verdad.